Introducción de la fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial que se utiliza en física para describir el efecto que produce un objeto sobre otro. En términos más simples, la fuerza es lo que hace que los objetos se muevan o cambien de dirección. La fuerza se mide en unidades llamadas newtons. N y se representan en símbolos F. La dirección y magnitud de una fuerza puede ser representadas en un vector que tiene una longitud y una dirección específica. Unidades en el sistema internacional y su importancia en la física. La física es una ciencia que se basa en la medición de magnitudes, para lo cual es necesario utilizar unidades de medida. En el sistema internacional de unidades, si las principales unidades son el metro, el kilómetro, el segundo, el amperio, el kelvin, la cadena y el mol, cada una de estas unidades está definida de manera precisa y se utiliza en diferentes campos de la física como la mecánica, la termodinámica, la electricidad y el magnetismo. La utilización de estas unidades permite a los científicos realizar mediciones precisas y comparar resultados en diferentes experimentos. Unidades en el sistema inglés y su relación con el sistema internacional. Aunque en el sistema internacional de unidades es más utilizado en todo el mundo, todavía existen algunos países que se utiliza el sistema inglés de unidades. En este sistema, las unidades más comunes son la pulgada, la libra y el segundo. A pesar de que estos sistemas de unidades son diferentes, existe una relación matemática entre ellos que permite convertir medidas de un sistema a otro. En esta relación es importante para la comunicación entre científicos de diferentes países y para la comprensión de investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo. El metro y su importancia de la medición de distancias. El metro es una unidad de medida de longitud en el Sistema Internacional de Unidades y se define como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo. Esto se conoce como unidad de medida. Esta definición precisa en el metro permite a los científicos medir distancias con gran exactitud, lo que es fundamental en muchas áreas de física como la astronomía, la geología y la ingeniería. Además, el metro es una unidad base de otras unidades de medida como el litro y el vatio. El segundo y su importancia en la medición de tiempo. El segundo es una unidad de medida de tiempo en el Sistema Internacional de Unidades y se define como la duración de la siguiente unidad de medida. Periodos de la radiación correspondiente a la atracción entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de Cesio 133 está definido precisamente del segundo fundamental en muchos campos de física como la astrofísica, la física nuclear y la electrónica. Además, el segundo de la unidad base de otra unidad de medida como el hercio y el julio. El kilogramo y su importancia en la medición de masa. El kilogramo es una unidad de medida de masa en el Sistema Internacional de Unidades y se define como la masa del prototipo internacional del kilogramo, que se encuentra en la Oficina Internacional de Pesa Medida en Francia. Esta definición precisa del kilogramo es fundamental en muchos campos de física como la química, la biología y la ingeniería. Sin embargo, actualmente está trabajando en unas nuevas definición del kilogramo basada en constantes físicas fundamentales para eliminar la dependencia del prototipo internacional del kilogramo. La candela y su importancia en la medición de la intensidad luminosa. La candela es una unidad de medida de la intensidad luminosa en el Sistema Internacional de Unidades y se define como la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite radiación monocromática de frecuencia 540 por 1012 hercios y cuya intensidad energética en la dirección es 1,683 vatios por heteroradián.
Esta definición precisa de la candela es fundamental en muchos campos de la física como la óptica, la fotometría y la iluminación. Además, la candela es una unidad base de otra unidad de medida como el volumen y el luz. Introducción a la rama dinámica de la física. La rama dinámica de la física se encarga del estudio de los movimientos de los objetos y las fuerzas que los causan. Esta rama de la física es fundamental para entender cómo se comporta el mundo que nos rodea. Uno de los conceptos clave en la rama dinámica de la física es la ley de Newton, que establece que un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose con velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Fuerzas y su relación con la rama dinámica de la física. En la rama dinámica de la física, las fuerzas son uno de los conceptos más importantes. Las fuerzas pueden ser definidas como cualquier cosa que cause un cambio en el movimiento de un objeto. Algunos ejemplos de fuerza incluyen la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear y débil. Nuclear fuerte y débil. Estas fuerzas interactúan constantemente en el mundo que nos rodea y son fundamentales para entender cómo se comportan los objetos en movimiento. Trabajo y energía en la rama dinámica de la física. El trabajo y la energía son dos conceptos clave en la rama dinámica de la física. El trabajo se define como la cantidad de energía transferida cuando se aplica una fuerza sobre un objeto, y este se mueve en la dirección de la fuerza. Por otro lado, la energía se define como la capacidad de hacer trabajo. Hay varios tipos de energía como la energía cinética, la energía potencial y la energía térmica, entre otros. La comprensión de estos conceptos es fundamental para entender cómo se mueven los objetos en el mundo físico. La conservación del momento lineal en la rama dinámica de la física. La conservación del momento lineal es un principio fundamental en la rama dinámica de la física. Este principio establece que si no hay fuerzas externas actuando sobre un sistema, el momento lineal total del sistema se mantiene constante. Este principio es muy importante en la física, ya que permite predecir cuándo se moverán los objetos en un sistema dado. Además, también se permite entender cómo funcionan las colisiones entre objetos y cómo se pueden conservar las cantidades de movimiento en estas situaciones. La mecánica newtoniana y su aplicación en la rama dinámica de la física. La mecánica newtoniana es una teoría fundamental en la rama dinámica de la física. Esta teoría fue desarrollada por Sir Isaac Newton en el siglo XVII y establece las leyes fundamentales que rigen el movimiento de los objetos en el mundo físico. La mecánica newtoniana es muy útil para entender cómo se mueven los objetos en diferentes situaciones, desde objetos pequeños hasta planetas enteros. Además, también permite entender cómo funcionan las máquinas simples y complejas y cómo se puede diseñar sistemas para maximizar su eficiencia. La relatividad y su relación con la rama dinámica de la física. La teoría de la relatividad es una teoría fundamental en la física moderna, que tiene importantes implicaciones en la rama dinámica de la física. Esta teoría, desarrollada por Albert Einstein en el siglo XX, establece que el tiempo y el espacio son relativos y dependen del observador. La teoría de la relatividad es muy útil para entender cómo se mueven los objetos a velocidades cercanas a la velocidad de la luz y cómo se deforman los objetos en campos gravitatorios extremadamente fuertes, como los agujeros negros. Además, también permite entender cómo se pueden realizar mediciones precisas en sistemas dinámicos y cómo se puede diseñar sistemas para maximizar su eficiencia en diferentes situaciones. En el estudio de la física es común encontrarse con situaciones en las que se requiere analizar las fuerzas que actúan sobre un objeto. Para hacer esto de manera efectiva se utiliza una herramienta llamada diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica de un objeto aislado en el que se muestran todas las fuerzas que actúan sobre él, incluyendo la dirección y magnitud de cada una de ellas. Para hacer un diagrama de cuerpo libre, primero se debe realizar el objeto que se desea analizar y aislarlo del resto del entorno. Luego se debe identificar todas las fuerzas que actúan sobre él, ya sean fuerzas de contacto o fuerzas a distancia. Una vez identificadas las fuerzas, se dibujan vectores que representan su dirección y magnitud en el diagrama de cuerpo libre, asegurándose de que todos los vectores estén proporcionales a la magnitud de la fuerza que representan. Para entender mejor cómo funciona un diagrama de cuerpo libre, podemos tomar como ejemplo un objeto que se encuentra en reposo sobre una mesa. En este caso, las fuerzas que actúan sobre el objeto son las fuerzas gravitatorias y la fuerza normal. La fuerza gravitatoria actúa hacia abajo, mientras que la fuerza normal actúa hacia arriba, representando estas fuerzas en un diagrama de cuerpo libre. Podemos visualizar claramente cómo interactúan y cuál es su resultado neto sobre el objeto.
El diagrama de cuerpo libre es una herramienta muy útil en la resolución de problemas de física, ya que permite visualizar de manera clara y concisa todas las fuerzas que actúan sobre un objeto en particular. Además, el diagrama de cuerpo libre es fundamental en la comprensión de conceptos como la ley de Newton y la conservación de la energía, por lo que es una habilidad esencial para cualquier estudiante de física. En conclusión, el diagrama de cuerpo libre es una herramienta fundamental en el estudio de la física, ya que permite analizar de manera efectiva las fuerzas que actúan sobre un objeto en particular. Además de la práctica y el uso constante de esa herramienta, los estudiantes pueden mejorar su comprensión de conceptos clave de la física y desarrollar habilidades importantes para su futuro académico y profesional. Unidades de fuerza en el sistema internacional. En el sistema internacional, la unidad de fuerza es el newton, representado con una N mayúscula. Un newton es la fuerza necesaria para acelerar un objeto de 1 kilogramo a una velocidad de 1 metro por segundo al cuadrado. Otras unidades comunes de fuerza en el sistema internacional incluyen el kilopodio, representado por una K y una P, que es el equivalente a 9.81 newtons, y el meganewton, que es representado como la M mayúscula y la N mayúscula, que es igual a 1 millón de newtons. Unidades de fuerza en el sistema inglés. En el sistema inglés, la unidad de fuerza es la libra, representado con la L y la B. Una libra es una fuerza necesaria para acelerar un objeto de un slug a una velocidad de 1 pie por segundo al cuadrado. Otras unidades comunes de fuerza en el sistema inglés incluyen el kilopodium, representado con la K, la I y la P, que es equivalente a 1000 libras, y el poundal, representado por la P, la D y la L, que es igual a 0.1383 libras. Fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es la fuerza que atrae a los objetos hacia la Tierra. Se puede calcular utilizando la fórmula F igual a mg, donde F es la fuerza gravitatoria, m es la masa del objeto y la g es la aceleración debido a la gravedad. La fuerza gravitatoria también se puede utilizar para calcular la fuerza entre dos objetos, utilizando la fórmula F igual a g, paréntesis m1 m2 slash r elevado a la 2, donde F es la fuerza gravitatoria, m1 y m2 son las masas de los objetos, r es la distancia entre ellos y g es la constante gravitatoria universal. Fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética es la fuerza que actúa entre partículas cargadas eléctricamente. Se pueden calcular utilizando la ley del Coulomb, que establece las fuerzas entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. La fuerza electromagnética también se puede utilizar para calcular la fuerza entre un imán y un objeto metálico, utilizando la fórmula F igual B y L, donde F es la fuerza, B es la densidad del flujo magnético, I es la corriente eléctrica y L la longitud del objeto metálico. Leyes de Newton. La primera ley de Newton establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose a una velocidad constante en línea recta, a menos que actúe sobre él una fuerza neta. Esta ley se conoce como la ley de inercia y es importante para comprender cómo los objetos se mueven y cómo las fuerzas interactúan entre sí. La segunda ley establece que la fuerza neta aplicada a un objeto es igual a su masa multiplicada por aceleración. Esta ley se expresa matemáticamente como F igual a ma. Esta ley es importante para entender cómo las fuerzas afectan la velocidad y la dirección del movimiento de un objeto. La tercera ley de Newton establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esto significa que cuando un objeto ejerce fuerza sobre otro objeto, el segundo objeto también ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primero. Esta ley es importante para entender cómo las fuerzas interactúan entre dos objetos y cómo estas interacciones pueden afectar el movimiento de ambos objetos. Aplicaciones de las leyes de Newton. Las leyes de Newton son fundamentales para entender cómo funcionan muchos objetos y sistemas en nuestro mundo. Se aplican en campos tan diversos como la física, la ingeniería, la biología y la tecnología. Estas leyes han permitido el desarrollo de tecnologías como los cohetes espaciales, los automóviles, los aviones y los puentes, así como la comprensión de fenómenos naturales con el movimiento de los planetas y las ondas sísmicas. Limitaciones.
Aunque las leyes de Newton son muy útiles para entender el movimiento de objetos en nuestro mundo, también tiene limitaciones. No explican completamente algunos fenómenos como la relatividad y la mecánica cuántica. Además, estas leyes asumen que las fuerzas son constantes y no cambian con el tiempo, con el tiempo, la posición, lo cual no siempre es cierto en situaciones reales. El legado del Newton. A pesar de sus limitaciones, las leyes del Newton siguen siendo una parte fundamental de nuestra comprensión del movimiento y las fuerzas en nuestro mundo. Han sido la base de muchas teorías y descubrimientos importantes en la física y otras áreas de la ciencia. Incluso hoy en día las leyes de Newton siguen siendo enseñadas en las escuelas, universidades de todo el mundo y continúan inspirando a nuevas generaciones de científicos e ingenieros.